Jerjes, ¿y qué le parece este binomio que está en la pantalla en este momento? Bueno, en primer lugar, Andrónico ha dicho que no va a ir con el MAS. Esperemos que por lo menos sus bases, si él no reflexiona, las bases reflexionen y vuelvan al redil, porque solo la unidad puede llevarnos a la victoria. Respecto al compañero Castillo, él no ha sido propuesto por ninguna matriz, por lo tanto no puede ser candidato de acuerdo a la democracia interna que tiene el MAS y PCP. Sí, pero lo escuchábamos a Grover García decir de que Andrónico Rodríguez debería volver, ¿no es cierto? Y como están buscando la renovación, por eso le pregunto, ¿qué le parecería esta fórmula? Yo reitero, Castillo no ha sido propuesto por ninguna matriz, por lo tanto no puede ser candidato. Y Andrónico Rodríguez siempre ha tenido las puertas abiertas para que venga al MAS y PCP. Él ha decidido otro camino. Espero que reflexione, lo que no significa de que si vuelve necesariamente sea él el candidato. Habrá que analizar a profundidad los pros, los contras, pero la unidad se basa, por supuesto, en que todos los que se han ido y merecen volver, que vuelvan. Usted Fundamentalmente, sabe, la base, Jerjes, reitero. que por supuesto que hay gente que ya está diciendo de que el MAS puede perder su personería jurídica en esta campaña, ¿no? En esta elección. Una de ellas, por ejemplo, es Eva Copa, y llama a la reflexión al masismo arcista para que no participen en esta elección porque podrían perder la personería. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que el MAS es un instrumento político tremendamente importante, el más importante de la historia boliviana de las últimas décadas. Y si sabemos elegir con sabiduría un buen binomio, no solo no vamos a perder la sigla, vamos a ganar las elecciones porque somos los únicos que tenemos una propuesta de país, que estamos comprometidos con las grandes mayorías y que hemos hecho las grandes transformaciones de los últimos 20 años y el pueblo boliviano es sabio. Por eso estoy seguro que con un buen binomio, con una buena propuesta de país y con la unidad podemos ganar las elecciones y no solamente salvar la sigla. Y dígame, con usted a la cabeza, ¿no se perdería la sigla o usted recuperaría todo el poder que tenía el MAS antes? Bueno, yo creo que con un buen binomio podríamos lograr aquello y me siento con toda la capacidad y responsabilidad. Si es que las matrices confían en mí, vamos a estar, por supuesto, agradecidos y vamos a devolverle con mucho trabajo, con mucho empeño para ganar las elecciones como merece el pueblo boliviano y no que vuelvan aquellos que nos dejaron en el 2005 una patria vendida a las transnacionales, una patria donde de cada 100 bolivianos 60 estaban en la pobreza, 38 estaban con hambre y una patria mendiga. ¿Y Por por lo qué la tanto, gente creo que tendría esa es que la responsabilidad. confiar en ustedes y no en los del 2005, por ejemplo? Si ahorita el país está con muchos problemas, ¿no? Las colas de gasolina siguen, el dólar está a más de 15, no se lo consigue. Si querés hacer un giro, el giro está en 120, 130%. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es abismal. Hay que tomar acciones urgentes, hay que hacer grandes cambios indudablemente, pero la diferencia es que nosotros, esas transformaciones, esos cambios que tienen que hacerse, esos ajustes al modelo, nosotros no le vamos a cargar al pueblo boliviano. En cambio, la derecha tradicional, Tuto Quiroga, Doria Medina y los otros, ¿qué hacen normalmente? Concentran la riqueza entre cuatro y el peso de las medidas se la cargan al pueblo boliviano. Y Por eso es que dígame, le respondo Jerjes, nuevamente. ahorita el peso de la inflación, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Está en los ricos o está en el pueblo? Indudablemente que cuando hay una inflación, cuando hay crisis económica, no vamos a negar que quien más vulnerable es lleva lamentablemente el peor golpe. Por eso es que se tiene que trabajar inmediatamente para resolver los temas coyunturales. Hay que resolver el tema de la canasta familiar. Un kilo de carne, ¿cuánto está costando? Está costando por encima de los 85 bolivianos en este momento. ¿Ah? ¿Cuánto le va a costar el pollo? Le va a costar 28 bolivianos. Entonces, los temas de la canasta familiar hay que resolverlos, pero eso tiene relación directa con encontrar los hidrocarburos suficientes y los dólares suficientes. Y eso es posible, pero hay que hacer ajustes inmediatos.
¿Y de quién es la responsabilidad, Jerjes, de que está pasando lo que está pasando ahora en el país? Bueno, yo creo que hay responsabilidades de varios. Estructuralmente, no se tomaron las medidas oportunamente para hacer mejor desarrollo de campos y encontrar nuevas reservas. Este diputado no era diputado, era un ciudadano, hizo propuestas en el año 2011, 2012 y no fueron escuchadas. Le advertimos al entonces presidente Evo Morales para que se cambie ¿Pero la usted no política fue parte energética del gobierno del MAS en su momento? Fui parte, pero yo no manejaba la política energética, yo manejé la parte eléctrica el primer año y lo que son las obras públicas el segundo año. En ese momento ya nosotros le propusimos a Evo Morales que sembremos el gas, que creemos dos fuentes por lo menos de creación de excedente a partir del gas. La primera le propusimos que desarrollemos la hidroelectricidad y exportemos energía eléctrica. Con solamente 6.000 megas que en esa época hubiéramos construido de hidroeléctrica, podíamos tener como 2 pozos, megacampos y Caguasi generando ingresos. No nos hicieron caso. También después le dijimos, hay que cambiar la política energética para encontrar más reservas porque tenemos ahora, un potencial enorme. ¿Y usted ha sido parte de este gobierno, Jerjes? ¿Usted ha sido parte de este gobierno? Sí. Permítame, lo que pasa es que en este momento todos hablan de lo que no se hizo hace 15 años, ¿no? Pero usted no ha sido parte de este gobierno, Jerjes. ¿Por qué por ahí, por ejemplo, lo que le dicen, claro, pero ha sido parte del gobierno, ¿no? Álvaro García Linera, por ejemplo, dice, no le reclamen a Evo Morales por qué no hizo la exploración cuando están hace 5 años. Entonces, ¿por qué no lo hicieron en el año 1, por ejemplo? ¿Por qué el reclamo, permítame por favor, ¿por qué el reclamo de la no exploración empieza en el 4.º año, cuando están las peleas, ¿no? Y antes no le decían nada. ¿Por qué, Jerjes? Usted ha sido parte de este gobierno desde el día 1. Sí, y el primer año de gobierno, yo hice ya propuestas de cómo desarrollar el sector hidrocarburífero boliviano, por si acaso. Ya yo hice propuestas y hay una minuta de comunicación. Pertenecí justamente al comité, no era cabeza, era diputado de pasillo, pero era parte del comité de energía y hidrocarburos. Hicimos propuestas concretas para desarrollar el tema hidrocarburífero, no nos hicieron caso. Este diputado también en varias oportunidades propuso que se haga una ley de reactivación del sector hidrocarburífero. El segundo año y el tercer año mendigó ante el ministro del área, propuso en varias oportunidades, no nos hicieron caso. Por eso, a pesar de que los diputados no tenemos el gran aparato de técnicos, con mis amigos técnicos hicimos una propuesta el año pasado que en 7 o 9 meses podíamos resolver el problema energético, porque lo advertimos al comienzo, se lo advertimos a Evo, lo advertimos ahora, pero lamentablemente no fuimos escuchados. Mi ley la presenté y la trabaron en vez de apoyar y en vez de construir un consenso. Pero para usted no que fue avancemos. presidente de la Cámara de Hoy Diputados. Ya tuviera buenos resultados. Jerjes, ¿usted no fue presidente de la Cámara de Diputados? Perdón, no le escuché. Perdón, no sé si se me está confundiendo la mente. Sí, ¿No fue presidente de la Cámara de Diputados usted? He sido presidente de la Cámara de Diputados, pero quiero decirle, tal vez no conozca usted, que las leyes económicas no se pueden aprobar en la Cámara de Diputados por procedimiento si no cuentan con el visto bueno del órgano ejecutivo. Y como la ley que yo presentaba era una ley económica, requería del visto bueno del órgano ejecutivo que nunca lo dio. Entonces la responsabilidad recae en Evo Morales y en Luis Arce. Yo diría por lo menos en el ministro del área, ¿no? Que nunca nos escuchó en su momento, que nunca le dieron importancia a un tema tan sensible como era este, porque planteamos nosotros reactivación del sector hidrocarburífero, dijimos que había que hacerlo, que teníamos que desarrollar el litio. Esos eran los 2 temas estratégicos que hemos planteado. O sea que los responsables son los ministros y no los presidentes. Bueno, yo digo que cada ministro tiene su propia responsabilidad y por supuesto el presidente quien organiza su gabinete y quien también baja las instrucciones correspondientes al trabajo de los ministros y supervisa. Entonces, con todo esto y con todas las peleas que se han dado en el MAS,
¿por qué la gente tendría que votar por ustedes? Porque, a ver, se han estado peleando, han estado diciéndose de todo. ¿Por qué tendrían que volver a confiar en ustedes cuando han llevado asambleas, por ejemplo, que no han aprobado leyes, que lo que más han hecho es pelearse y darse puñetes e insultarse? ¿Por qué la gente tendría que volver a apostar por ustedes si no son renovación? Bueno, le agradezco por la pregunta, querida Jimena, y la respondo. La gente reconoce que a pesar de los errores cometidos y hasta algunos delitos personalísimos que puedan haber, el MAS y PCP ha hecho grandes transformaciones en el país. El MAS y PCP le devolvió la dignidad al país, hizo inclusión social, redujo sustancialmente la pobreza moderada y la pobreza extrema, y llevó comida a las mesas de la gente. Llevamos servicio público a lo largo y ancho del país, y a pesar de la crisis que tenemos hoy, se siguen llevando obras a los 339 municipios. Estamos industrializando el país, que es un gran paso para dejar de vender solamente materias primas, pero sobre todo hemos luchado para que la riqueza y el ingreso se distribuya entre todos los bolivianos y no vaya solamente a una cúpula o a las empresas extranjeras. Los que vienen van a revertir todo aquello y van a entregar el país nuevamente, como lo hicieron antes, a los extranjeros, a las transnacionales, y van a concentrar la riqueza y van a volver con la exclusión y la discriminación. Y el pueblo boliviano lo sabe. Por eso es que el pueblo va a votar nuevamente por el MAS y PCP, y estoy seguro que con un buen binomio, con las propuestas que estamos planteando, vamos a ganar las elecciones nuevamente este 17 de agosto. ¿Se debe devaluar la moneda, Jerjes? ¿Perdón? ¿Se debe devaluar la moneda? Yo creo que no hay que devaluarla, porque ese sería un costo muy duro al ciudadano boliviano. O sea que debe seguir habiendo un dólar oficial y un dólar paralelo. Bueno, hay que sincerarnos en muchos aspectos, por supuesto. Hay que sincerarnos para conseguir la máxima cantidad de dólares para que haya circulante. Para eso hay medidas inmediatas que se pueden hacer. Por ejemplo, la apertura de las exportaciones que tanto reclaman los exportadores, hay que hacerla, pero también hay que asegurarnos que ellos no se queden con los dólares en el extranjero. ¿Los obligaría a los exportadores a traer todos sus dólares? Hay que crear las condiciones para que los traigan, garantizándole también que van a poder disponer de ellos, pero también hay que crearle las condiciones y garantías para que puedan traer esos dólares y circulen en el país. Porque finalmente las exportaciones... O sea que este gobierno no ha dado las condiciones para que ellos traigan, no ha generado la confianza. Parece que ha faltado confianza, ha faltado diálogo. Yo creo que era necesario más diálogo, pero también que fruto del diálogo se den tareas concretas que se cumplan. Yo he escuchado, tengo la oportunidad de conversar con obreros y también con empresarios, y me han dicho que mucho diálogo y pocas cosas a veces concretas que se han dado. Creo que esa confianza hay que restablecerla. ¿Y por qué usted no fue un puente en este gobierno? Si usted conversaba, porque claro, ahora parece que es muy fácil decir se debió hacer esto, se debió haber hecho esto, vamos a hacer esto otro, pero ha pasado tanto tiempo y nadie fue generador de puentes. Usted, por ejemplo, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, después estuvo en su propia guerra interna con los diputados cuando ya no le dieron su voto. ¿Y qué pasó cuando empezó toda esta devaluación? Bueno, yo por lo menos he conversado muchísimo con los empresarios, con distintos sectores, no solo empresarios. Pero oficialmente, no extraoficialmente. ¿Por qué no hizo puentes? ¿Por qué no generó puentes usted? Bueno, yo intenté generar puentes y en muchas oportunidades hablamos con el presidente para que se escuchen los empresarios. Lamentablemente, después fueron otros los actores que aparecieron cuando las negociaciones y las conversaciones. Las razones no las sé, pero los primeros que hemos conversado desde el primer año con los empresarios, que hemos conversado con los mineros, que hemos conversado con varios sectores, puedo decir que esa ha sido mi persona. Es más, yo me acuerdo que el primer año que asistí a la posesión del presidente de la CAINCO, fui hasta criticado al máximo nivel por haber asistido, pero no me arrepiento y creo que fue positivo que asistamos en esas ganas
de tender los puentes necesarios. ¿En qué gestión fue usted presidente de la Cámara de Diputados? ¿En qué año? Yo fui el tercer año, del 2002 al 2003. En el tercer año. Y en ese tercer año, ¿por qué no gestionó encuentros con los empresarios? Porque Luis Arce no se quería reunir con los empresarios. Porque ahora hablan de que se debió haber hecho esto, pero usted era presidente de la Cámara de Diputados. ¿O usted era un presidente de la Cámara de Diputados que no tenía influencia en el presidente Luis Arce? Bueno, usted sabe que este país es presidencialista. El presidente es el que define finalmente todo. ¿Ah? Un presidente de la Cámara hace su trabajo. ¿Mi trabajo cuál era? Mi trabajo era aprobar leyes, y yo aprobé la máxima cantidad de leyes que se han aprobado durante los 5 años de gestión. Mi trabajo era asegurarle al gobierno nacional que disponga de las leyes estratégicas. Este presidente le dio al presidente Arce, al gobierno en su conjunto, perdón, 1.700 millones de dólares, más cerca de 2.100 millones por la ley del oro. ¿Cuántas reuniones con empresarios gestionó? ¿Cuántas reuniones con empresarios gestionó? Yo personalmente me he reunido... No, gestionó, no que se reunió. 8 o 10 veces. ¿Cuántas gestionó con el presidente Luis Arce y los empresarios? Reitero, yo no organicé absolutamente ninguna, porque me dijeron que eran otras las personas que estaban a cargo de ese relacionamiento y que oportunamente harían las reuniones. Yo me enteré por los medios de comunicación cuando se dieron, a pesar de que fuimos uno de los primeros que insistíamos en que este país tiene que funcionar, obviamente, con las grandes mayorías nacionales, pero jamás de espalda a los que crean empresas, que crean empleo y que crean riqueza. Ahora, Jerjes, ¿usted ve que la gente puede sentir que en ustedes hay como que un oportunismo de los que quieren volver y una falta de sinceramiento de los que ya han estado, ¿no? O aceptación de los errores que han cometido? Y como entre ustedes se han peleado tanto y se han dicho todo, en estos momentos cuando la gente tiene que hacer cola por gasolina, tiene que pagar más caro por la carne, y todas esas cosas, ¿por qué cree que van a confiar en ustedes? Le vuelvo a preguntar, después de todo lo que usted me ha dicho. Primero que nada, quiero solidarizarme con esa ama de casa, con ese trabajador, con ese ciudadano boliviano que indudablemente está con mayores dificultades para llevar el pan del día a la casa, con ese que va al mercado y no le alcanza el dinero. Mi solidaridad. Y con ese que está haciendo cola para cargar combustible, por supuesto que entendemos la molestia, entendemos y nos solidarizamos. Y hay que reconocerlo autocríticamente, lo dije en su momento, advertimos oportunamente que venían estos problemas, lamentablemente no se tomaron las acciones, creo, oportunamente, ni se nos escuchó tampoco. ¿Ya? Pero el pueblo boliviano sabe también que esto es un tema coyuntural, que se van a resolver estos problemas, que hay la capacidad y la voluntad para resolverlo, y que por supuesto esa solución no va a caer en las espaldas del pueblo boliviano como lo van a hacer normalmente los que manejaban antes este país, que toda la carga social se la cargaban al pueblo boliviano. Hay que resolverlo y que cada cual asuma en función de la capacidad que tiene para... ¿No va a caer en las espaldas como caía en la época del 2005 y como está cayendo ahora, Jerjes? ¿Hay un mea culpa en eso? Quisiera saber si hay un mea culpa en eso. Indudablemente que hay mea culpa, hay que ser autocrítico, no podemos tapar el sol con un dedo. Reitero, por lo menos yo alerté oportunamente de los problemas que se venían. Cuando me decían no hay colas en los surtidores, yo mostraba la fotografía y decía sí hay colas, hay que resolverlo. Cuando me decían los dólares hay, yo le decía ahí en la mutualista, acabo de venir y está a tal precio el dólar, ya no está en 7, ya está en 10. ¿Cuándo les empezó a decir eso? ¿Cuándo empezó a decir usted eso? ¿Cuándo les empezó a decir eso? ¿Cuándo les empezó a decir eso? ¿Cuando se distanció o cuando era parte del ARCIP? No, cuando era parte del gobierno. Yo no me he distanciado, yo sigo siendo parte del gobierno. Hemos tenido unos impases. Pero usted no lo dijo públicamente, ¿no? Cuando era presidente de la Cámara de Diputados no reclamó públicamente lo de los dólares, ¿no? No correspondía hacer declaraciones públicas si yo tenía posibilidades de... ¿Y por qué las hace ahora? ¿Por qué lo dice ahora?
¿Por qué dice ahora que todo ¿Por qué? lo que no se hizo bien? ¿Por qué en su momento, o porque en ese momento estaba usted como parte del gobierno, y por qué lo hace ahora? ¿Es un Bueno, hoy lo oportunismo de digo una porque hoy posible es candidatura? público. Pero No, es que en ese momento antes también no, era público, antes no Jorge. lo decíamos públicamente porque esos problemas todavía no habían saltado públicamente. Venían los problemas cuando nosotros lo hemos advertido, todavía no estaban las colas y todavía no había grandes problemas con el dólar. ¿Y Cuando por lo qué no lo decíamos y advertía correspondía decirlo públicamente, sí? internamente, ¿Por qué no lo decía públicamente? ¿Por qué no decía va a pasar? ¿Por qué? porque correspondía hacerlo en las instancias pertinentes y eso era obviamente en las reuniones internas que teníamos. Hoy que es público, hoy que es público no se puede tapar el sol con un dedo Claro, pero y usted hay que dice que en ese reconocer que momento estos ya les problemas decía existen. no hay dólares en la mutualista, no hay dólares aquí. Eso ya lo sentía el pueblo. Pero usted no lo decía públicamente. Por eso le pregunto, ahora que ya usted está en una posible candidatura, ¿ahora sí les reclama a Arce esas cosas? Y no se las reclamó Yo no le públicamente estoy porque ahora lo estoy reclamando, no le estoy reclamando. reclamando a nadie, por si acaso, estoy siendo simplemente autocrítico, reconociendo que hay estos problemas, como lo reconocimos que venían los problemas. Cuando nosotros lo dijimos, estaban por venir los problemas. Y hay uno de esos problemas que lo dije hace más de 10 años atrás, el 2011, 2012 y 2013. Porque el fondo, Jimena, ¿por qué no hay dólares? El fondo, ¿por qué ha subido la canasta familiar? Viene de una larga data. Y entonces nosotros también internamente lo alertamos y también a nuestro gobierno oportunamente le alertamos que podíamos tener estos problemas y lo alertamos en las instancias que correspondían. No teníamos por qué decirlo públicamente cuando el problema no había llegado todavía. Hoy está el problema y hay que reconocer que existe y hay que buscar la solución correspondiente. Le agradezco mucho, Jorge, por haber estado con nosotros.